Continuando con nuestras capacitaciones para el transporte de carga, hoy vamos a hablar de un tema muy polémico que son las relaciones económicas entre los diferentes actores de la cadena de transporte de carga. Ya sabemos que el transporte de carga entonces es un servicio público que tiende a satisfacer necesidades de movilización de cosas de un punto A a un punto B bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente habilitada y en vehículos autorizados para tal fin. Entonces vamos a mirar las partes que intervienen en la actividad para poder hacer un análisis. Primero está el generador de la carga o el remitente de la carga, quien le entrega la carga a la empresa de transporte de carga, quienes pide el manifiesto de carga y la remesa. La empresa de transporte de carga contrata a un propietario de un vehículo que puede estar vinculado o no, porque recordemos que en carga no es obligatoria la vinculación de vehículos. Y obviamente le paga el precio acordado, que no puede estar por debajo de los precios establecidos en los costos eficientes de operación, eso lo vamos a hablar ahorita. Y ese propietario o esa empresa de transporte que se encarga de la movilización entrega al destinatario de la carga, o que puede ser el mismo remitente, esa carga. Y por supuesto que contamos con el conductor del vehículo, que es una persona muy importante en la actividad transportadora. Pero aclaremos algo, muchas veces el propietario de la carga no es el mismo remitente. ¿Por qué? Porque existen empresas encargadas de conseguir quien transporte las mercancías y no solamente realiza el transporte, sino también toda la operación de carga. Recordemos que transporte y logística son temas completamente diferentes. El transporte es precisamente llevar una cosa de un lugar a otro, pero antes de realizar el transporte existe una tarea de embalaje, una tarea de organizar la actividad para poder cargar y descargar la mercancía. Entonces muchas veces el remitente de la carga es una persona especializada que no es dueña de la carga, sino que es contratada con el propietario de la carga para realizar esa labor profesional. Y muchas veces el destinatario es diferente al que genera la carga o al propietario de la carga, porque muchas veces es una persona diferente o es la misma persona que necesita que le trasladen su mercancía de un punto A a un punto B. Bueno, con relación al proceso de carga, ahí lo podemos ver de manera clara, que primero hay un despacho, una información sobre la carga, nos cuentan qué es lo que vamos a transportar para poder escoger el vehículo adecuado para ese transporte. Después se expide la orden de carga, luego se carga el vehículo, que como les digo en este caso el cargue del vehículo está en manos de pues el generador de la carga o el remitente. Luego se expide la remesa de carga, que ya vamos a mirar qué es, pero es en general donde están todas las condiciones relacionadas con la carga, todo lo que es los detalles de la carga. Luego se expide el manifiesto de carga, donde ya se establece la ruta. Luego se realiza el viaje. Se controla, la empresa debe hacer todo el control en carretera de esa carga, no solamente con el controlador de la misma empresa, sino también en las diferentes básculas por las que va pasando la carga, debe realizar todo el control de dónde para, dónde duerme el conductor, todo lo relacionado con todo el trayecto de la carga. Luego se descarga el vehículo. Después de que se descarga el vehículo, se analizan las horas de descargue, luego se cumple la remesa, o sea, se firma que efectivamente la carga se recibió en buen estado, luego se cumple el manifiesto porque ya se cumplió con la ruta establecida, luego se liquida el viaje y posteriormente se factura. Entonces tenemos que tener en cuenta que el proceso de carga es un proceso que pero el proceso de transporte no es solamente un proceso de transporte, sino también un proceso logístico, donde la empresa debe estar pendiente de todo el proceso, desde que se emite la orden de carga hasta que se genera la factura. No olvidemos que muchas veces el valor que se establece en el manifiesto de carga, que ahorita lo vamos a mirar, que sale del CICETAC, no es necesariamente el valor final, porque el valor final es dependiendo de las horas de carga y descargue que pueden variar, ¿cierto? Bueno, los documentos de transporte entonces que se tienen en cuenta en esta actividad de carga es la remesa terrestre de carga, que es un documento donde el cliente y el destinatario dejan constancia del recibido de la mercancía y donde se establece también todas las condiciones de ese contrato de transporte que se está realizando entre el cliente y la empresa. En este documento es donde se establecen las observaciones de faltantes o del estado de la carga, de cómo sale y de cómo llega. Este documento debe tener siempre firma y sello del cliente. Dentro de la remesa de carga entonces se establecen los datos del propietario de la carga, los datos del destinatario de la carga, que como les digo puede ser el mismo, puede ser diferente, los datos del seguro de la mercancía, los tiempos logísticos de carga y descargue, porque de esto también depende el valor a pagar, y las recomendaciones relacionadas con la carga, el tipo de carga.
La remesa de carga entonces está reglamentada por los artículos 118 y 119 del Código de Comercio y como les digo, allí también se especifican las condiciones generales del contrato de transporte entre el contratante y la empresa de transporte que es la que hace la movilización. Bueno, otro muy importante documento, yo diría que uno de los más importantes, si no el más importante, es el manifiesto de carga. Recordemos que el manifiesto de carga se expide a través del RNDC o el Registro Nacional de Despachos de Carga. Todas las empresas de carga deben tener unas claves para poder expedir esos manifiestos. Ese manifiesto es electrónico. La empresa ahí debe cargar todo lo relacionado con la ruta y todo lo relacionado con todos los detalles que tengan que ver con el transporte, el tipo de vehículo, las toneladas transportadas, el tipo de mercancía que se va a transportar. Este manifiesto de carga solamente se expide para transporte intermunicipal, pues el decreto 1499 del 2009 eximió de manifiesto de carga cuando se trata de un transporte municipal. También están exentas estas actividades que se pueden contratar directamente con el propietario, también se pueden contratar con la empresa, pero también están exentas de manifiesto como animales, productos de origen animal, empaques o recipientes usados, productos elaborados, productos del agro, materiales de construcción y derivados del petróleo. En este caso no se tiene que expedir manifiesto y se puede contratar con el propietario o también con la empresa de transporte. Bueno, entonces los documentos de carga en resumen serían el manifiesto de carga, la orden de carga, la remesa de transporte de carga, el cumplido de remesa de transporte de carga y el cumplido del manifiesto de carga. Recordemos que el cumplido de remesa de carga debe ser firmado por el destinatario de la carga porque ahí es donde se anotan todo lo relacionado de cómo llegó la carga. Bueno, para expedir un manifiesto de carga hay que realizar un proceso. Y dentro de ese proceso que se establece en el RNDC hay que establecer cuál es el valor a pagar, es decir, cuál es el valor mínimo que se debe pagar por el transporte de esa mercancía en determinado trayecto. A eso le llamamos el flete. El flete entonces es el valor que se paga, que se pacta entre el remitente y destinatario de la carga y la empresa de transporte por el transporte de carga, pero también es el valor que se paga al propietario. Entonces aquí hay una problemática que tienen todas las empresas de transporte de carga y es que una cosa es el flete que la empresa de transporte le debe pagar al propietario y que se saca a través del CICETAC, donde me dice más o menos cuánto puede costar ese transporte. Y otra cosa muy distinta es lo que el cliente paga a la empresa, porque el cliente, el que necesita que le transporte la carga le paga a la empresa o le tiene que pagar a la empresa un poquito más para que la empresa pueda hacer cargo y pagar los seguros y por supuesto el dinero que le corresponde al trabajo de la empresa para controlar toda la operación de transporte. El CICETAC entonces es un sistema de información que permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de carga de determinado punto A a determinado punto B en determinado vehículo. Es decir, ustedes siempre antes de expedir el manifiesto de carga entran al CICETAC y revisan cuál es ese valor que se establece para determinado trayecto. En ese caso también hay que establecer las horas estimadas de espera de carga y descargue, pero recuerden que ese valor que establece el CICETAC es el que debemos colocar en el manifiesto de carga y no necesariamente es el valor de la factura, porque como ya lo dijimos, el valor de la factura depende de todas las consideraciones que se generen en el camino y sobre todo los tiempos de carga y descargue que pueden variar. Una cosa es lo que nosotros pensemos y otra cosa es el estado de los puertos o el estado de llegada del vehículo allá y que de pronto no lo puedan descargar pues tan rápido como pensamos. Es un parámetro de referencia entonces el CICETAC. El CICETAC se basa en dos costos, en los costos variables, que son aquellos que se generan por la movilización del vehículo, que son combustibles, mantenimiento, lubricantes, llantas, peajes, lavado de engrases. Recordemos que en los peajes y en el combustible los transportadores de carga siempre han discutido que son los más altos costos que se generan en estos costos operativos, son costos variables, y los costos fijos que también los tiene en cuenta el CICETAC, que son aquellos en los que incurre el propietario del vehículo por operar el vehículo, sea que lo opere o no lo opere, sea que esté parado o no. Es todo lo que tiene que ver con salarios, prestaciones sociales, seguros, parqueadero, impuestos y la recuperación del capital. Entonces, lo único, cuando tú como empresa de transporte vas a sacar el manifiesto, revises el CICETAC, miras la tarifa, como les dije, la tarifa que se le paga al propietario
no es la que se le va a cobrar al cliente, porque pues al cliente hay que cobrarle el tema de los seguros, porque no se pueden descontar del seguro de la carga, por supuesto, y del seguro de responsabilidad civil extracontractual en caso de que deseen tomarlo, que es lo más recomendable, cuando la mula o el vehículo no tiene seguro de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, lo que nos dé ese valor, el valor final del RNDC, nosotros no podemos pagar menos al propietario que lo que establece esa tabla, porque se supone que esa tabla es variable y nos está diciendo todo el tiempo cuál es el costo de operación. O el costo pues del trayecto de la actividad que vamos a realizar, del transporte que vamos a realizar. Lo único que se le puede descontar al propietario entonces es la retención en la fuente por concepto de renta y el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Solamente eso. De resto, lo que diga el CICETAC no se puede pagar por menos de ese valor. Bueno, aquí vamos a hacer un resumen de lo que es el proceso entonces de carga de nuevo para que entendamos un poquito mejor. Como les digo, hay un despacho, una información sobre la carga, se expide la orden de carga, se carga el vehículo, se expiden las remesas de carga, se expiden los manifiestos, se realiza el viaje, la empresa realiza todo el control de la operación en carretera, no solamente a través de su controlador, sino también a través de las básculas autorizadas y demás. Se descarga el vehículo, se cumple con la remesa, se cumple con el manifiesto y se liquida el viaje. Y obviamente también se hace al final la factura. Entonces, todo esto que les estoy explicando es para que comprendamos cuál es ese proceso que nosotros tenemos que llevar a cabo como empresa de transporte y sobre todo entender que sobre todas estas partes que intervienen en la actividad o la cadena de transporte, pues hay una serie de situaciones que se presentan que debemos entender y que debemos también tratar de equilibrar. Bueno, muchísimas gracias.